Ahora. Venga, pues empezamos. ¿Veis la presentación? Sí. Sí. Bien, pues vamos a empezar con la tercera parte. Seguimos con los circuitos electrónicos, ¿vale? Eléctricos. Lo primero que he puesto ha sido el triangulito, que es lo que hemos hablado antes. Esto hay que sabérselo. Veo que lo habéis manejado bastante bien y que los problemas no habéis tenido casi ningún problema, que lo habéis hecho perfecto. Recordad que son tres magnitudes: voltaje, intensidad y resistencia. El voltaje se mide en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios. El voltaje sería igual a intensidad por resistencia. La intensidad sería igual a voltaje por resistencia. Y la resistencia sería igual a voltaje partido intensidad. ¿Ok? Intensidad creo que lo he dicho mal, es voltaje entre resistencia. ¿Bien? Sí. Venga, pues vamos a avanzar un poquito más. Conexiones de los circuitos. Si os dais cuenta, bueno, aquí tenéis el triangulito de siempre. Esto nos va a acompañar durante todo este tema, ¿vale? Durante todo este tema y en las tareas y todo. Bien, si os dais cuenta, los circuitos que habéis hecho son de este tipo. Tenemos una pila, una bombilla y a veces nos pone un interruptor. La bombilla la podríamos sustituir quizá por una resistencia, pero son circuitos muy simples. Y entonces la pregunta que hago es, ¿qué pasa si tenemos más bombillas, más pilas, más resistencia? Porque normalmente los circuitos suelen ser un poquito más complicados. Suelen tener, por ejemplo, en la habitación de vuestra casa o cualquier habitación, normalmente hay dos interruptores para encender una bombilla, o tenemos varias bombillas en la habitación, que suelen ser un poquito más complicaditos, ¿vale? Entonces, Sí. ¿cómo se conectan las cosas? Todo se conecta o en serie o en paralelo. Las cosas se conectan o en serie o en paralelo, no hay más. Las cosas en serie son así, una detrás de otra. Esto, por ejemplo, son dos bombillas en serie. No sé si veis el ratón. Esto de aquí son dos bombillas en serie. Se pone una y luego la otra, ¿de acuerdo? Sí. Y esto son dos bombillas en paralelo. Están una enfrente de otra. Esto es paralelo. En serie, una detrás de otra, como si fuera una cola de un supermercado. Y en paralelo es como si fueran dos colas del supermercado. Cada uno en su cola y están uno enfrente de otro. Bombilla en paralelo, bombilla en serie, pilas en paralelo, pilas en serie y pilas en paralelo. Pero también puede ser, por ejemplo, resistencia en serie, resistencia en paralelo, o condensador en serie, condensador en paralelo, pero siempre es o serie o paralelo. ¿Se entiende ese concepto, serie o paralelo? Sí. Vale, pues vamos un poquito más. Vamos a hablar de la conexión en serie. Se pone un componente detrás del otro, lo que he dicho, en una fila. Solo hay un camino por donde puede pasar la corriente. Fijaros en este circuito. Fijaros, este circuito tiene una pila aquí y tiene tres resistencias. Este es el símbolo de la resistencia. Puede ser así o un cuadradito o un rectángulo. A mí me gusta más así. ¿Vale? Vale. Pues fijaros, este es un circuito que tiene una pila y tres resistencias conectadas en serie, es decir, una detrás de otra. ¿De acuerdo? Imaginaros un electrón es el componente del átomo que era lo que era la corriente, ¿vale? Era el movimiento ordenado de electrones. Pues yo soy un electrón y voy del polo negativo al positivo, o del positivo al negativo, me da igual. Voy por aquí, atravieso R3, llego aquí, tengo que atravesar R3. Llego aquí, tengo que atravesar R2. Llego aquí, tengo que atravesar R1 y ahora me vuelvo a mi pila, ¿veis? Si soy un electrón, el camino que hago es este. O este, me da igual, pero tengo que atravesar las tres pilas. ¿Se entiende? Sí. Vale, pues cosas que tenemos que saber de una conexión en serie. La primera, el voltaje se reparte entre los elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si esta pila es imaginaros, de 3 voltios, pues esos 3 voltios van a estar repartidos aquí, aquí y aquí. Por ejemplo, aquí un voltio y aquí un voltio. La suma de los tres tiene que dar los 3 voltios de la pila. Importante, el voltaje que haya en la pila se tiene que repartir entre los distintos elementos.
Puede tener esta mejor 2 voltios, este 0,5 y este 0,5, pero la suma total va a ser los 3 voltios de la pila. ¿Bien? Sí. De acuerdo. Ahora, la intensidad es la misma. Recordad que la intensidad es el número de electrones que pasan por un lado. Fijaros, si el circuito, si hemos dicho que era un electrón y tengo que pasar por aquí, al final paso por los tres, paso por las tres resistencias. Entonces, si la batería esta tiene 9 voltios y suministra 2 amperios, pues esos 2 amperios son los que pasan por aquí, los que pasan por aquí, los que pasan por aquí. Todos tienen 2 amperios. En un circuito serie, todos tienen la misma intensidad. ¿Vale? Sí. Y ahora, por último, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. ¿Qué significa la resistencia equivalente? Que la misma, ¿no? Es la resistencia de estas tres, como si estas tres fueran una sola resistencia. Yo podría sustituir este circuito y dibujar una sola resistencia que fuera la suma de las tres. Y eso es lo que se denomina resistencia equivalente, ¿vale? Vale. Bien, pues esto es importante que lo sepáis. Vamos, que lo apuntéis si queréis, apuntadlo porque lo vamos a utilizar ahora. El voltaje se reparte entre los elementos, la intensidad es la misma y la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. El voltaje, yo lo voy a apuntar también. El voltaje se reparte, aunque luego os dejo la presentación, ¿vale? Es por ejemplo que tenemos siguiente. Yo que siempre lo copio después. Vale, pues yo voy a copiar un segundito, ¿vale? La intensidad es la misma. La resistencia equivalente es la suma. ¿Ok? Bien, ya lo tengo copiado. Vale, ahora, si yo conecto pilas en serie, imaginaos que aquí tengo una batería y luego le conecto otra, y luego le conecto otra, y luego le conecto otra, las que quiera, las conecto en serie, el voltaje se suma, es decir, si esta pila hemos dicho que es de 3 voltios y le conecto otra pila en serie de 3 voltios, el voltaje que suministrarían las dos pilas serían de 6 voltios. 3 y 3, 6. ¿De acuerdo? Y la intensidad sería la misma, la de las pilas. 6. No se suma, es la misma intensidad. Eso sí, conecto pilas en serie, ¿eh? ¿Puedo pasar? Sí. Sí. Vale. Pues venga, vamos a ver un ejemplo. No hago bien. Fijaros en este circuito, vamos poco a poco. Este circuito, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos una batería, esta de aquí. ¿Veis el ratón? Sí, ¿no? Sí. Sí. Vale, dime si lo veis, ¿no? Sí, lo vemos. Vale, pues tenemos esta batería de 20 voltios. De 20 voltios. Luego tenemos una resistencia R1 de 2 ohmios. Luego tenemos una resistencia R2 de 1 ohmio y una resistencia R3 de 5 ohmios. Y este simbolito de aquí significa tierra. Al final es como la conexión a tierra para que no te dé calambre. Bien, es un circuito en serie porque primero va la R1, luego va la R2 y luego va la R3. Si yo soy un electrón, lo que hago es paso por la R1, luego paso por la R2, luego paso por la R3 y vuelvo. O al revés, primero por la R3, luego la R2, luego la R1. Pero están una detrás de otra, ¿de acuerdo? Sí. Vale, todo esto que tenemos aquí a la derecha es todo lo que puedo calcular en un circuito, todos los parámetros que nos pueden poner en un problema, pero veréis que son muy fáciles. Primero, voltaje total 20 voltios. Es este de aquí, nos lo dice el problema, es la pila, el voltaje total 20 voltios. Ese no hay ningún problema, ¿que no? No. Resistencia de R1, 2 ohmios. R1, 2 ohmios, nos lo dice el problema. R2, 1 ohmio. R2, 1 ohmio. También nos lo dice el problema. R3, 5 ohmios. R3, 5 ohmios. Todo esto, hasta aquí nos lo ha dicho todo el problema. Empezamos a calcular. Resistencia total o resistencia equivalente. Como hemos dicho antes, en un circuito serie, la resistencia total o resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Luego será R1 más R2 más R3, que es igual a 8 ohmios. 5, 6, 7 y 8. Ningún problema, ¿no? No. Vale. Intensidad total. Intensidad, si cojo la ley de Ohm, la intensidad es VS. V partido R, ¿no? Sí. Voltios partido resistencia. ¿Cuántos voltios totales tenemos? 20, que lo ponía aquí, el voltaje total. ¿Y cuánto es la resistencia total? 8, la que acabo de calcular.
Pues 20 entre 8, 2,5 amperios. Esa intensidad total es la que circula por aquí. Todo esto de aquí. Esta ahí que hay aquí. Toda esta intensidad circula por aquí. Yo soy un electrón y hago todo esto. Y son 2,5 amperios. ¿Se entienden? Sí. Sí, sí. Vale. Intensidad de la resistencia 1. Y no he puesto ningún cálculo. Simplemente he dicho que son 2,5 amperios. ¿Por qué? Porque en un circuito serie todas las intensidades son la misma. Lo tenéis en la transparencia de aquí. La intensidad Sí, sí. es la misma. Es decir, con que calcule una ya he calculado todas. Pues Sí. la intensidad de la resistencia 1 es la misma que la total, 2,5. La intensidad de la resistencia 2 es la misma que la total, 2,5. Y la intensidad de la resistencia 3, me he equivocado, esto es 2,5, no 285. Es 2,5, Vale, no pasa. Todas son Vale. iguales. Ok, ya tenemos, fijaros, ya hemos calculado todo esto, Me dicen, ¿qué intensidad circula por la resistencia 3 por aquí? Pues circula la misma que por aquí, la misma que por la R1 y la misma que por todo el circuito, que es 2,5. ¿Vale? Bien, y ahora tengo que calcular el voltaje que hay en cada una de las resistencias. El voltaje que hay en cada una de las resistencias en un circuito serie, que lo pone la transparencia anterior, ¿qué pasaba con el voltaje? El voltaje se reparte entre los elementos. Es decir, estos 20 voltios de aquí van a estar repartidos aquí unos pocos y aquí unos pocos. Cada resistencia va a tener el suyo. Vamos a ver cuántos tiene cada uno. Voltaje de la resistencia 1. Me voy a la ley de Ohm y dice que voltaje es la intensidad por resistencia. Sería la intensidad de la resistencia 1 por la resistencia 1. Es decir, 2,5 amperios por 2. 5 voltios. Y Aquí hay 5 voltios. ¿Veis cómo hemos calculado el voltaje de V1? Sí. Sí. Es fácil, ¿a que sí? Lo que pasa es que son muchas cosas, pero es muy sencillito. Hay que tenerlo muy claro. Todo el triangulito, todo el triangulito, todo el triangulito. Voltaje de la resistencia 2, la intensidad de la resistencia 2, que es la misma de todo el circuito, 2,5 por resistencia 2, que es 1 ohmio. Está aquí. Pues da 2,5 voltios. Y la voltaje de R3 es la intensidad que circula por la resistencia 3 por 2,5 amperios por 5 voltios, 12,5 voltios. Y ya tengo calculado todo. Fijaros, la voltaje de R3 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 1 tiene que ser igual al voltaje total. Este voltaje total aquí. A ver si es verdad. 12,5 más 2,5 son 15. 15 más 5, 20. Estos 20 voltios que hay aquí se han repartido entre aquí, aquí y aquí. ¿Veis que es simple? Sí. Es simple, sabéis hacerlo. El único problema que os suele pasar a todos, y a mí también el primero, es que como son tantas cositas, pues no las ordeno bien, pero no os preocupéis porque en los problemas os lo voy a poner todo lo que hay que calcular. Vale. Y vamos pasito a pasito. Vale. ¿Ok? De hecho, cuando terminemos la clase, mañana os voy a dar una relación de problemas serie, de conexión en serie. ¿Ok? Vale, perfecto. Mañana tendréis eso, 4 o 5 problemitas de conexión en serie. Y cuando la hagamos, haremos otros 4 o 5 problemitas, otra relación de problemas de conexión en paralelo. Pero primero vamos a hacer las de serie. Vale. Y cuando ya nos soltemos un poquito, las de paralelo. ¿Vale? ¿Cómo veis la conexión en serie? Bien. Bien. Hay que practicarla y ya está, ¿no? Sí. Vale, voy a avanzar un poquito, pero esto que vamos a ver ahora lo vamos a ver en la siguiente clase también para repasar la conexión en paralelo. Pero bueno, para que lo tengáis también, ¿de acuerdo? Vale. De acuerdo. La conexión en paralelo es justo al contrario que en serie. Dice, se conectan los componentes formando ramas separadas. Hay varios caminos para la corriente. Fijaros, esto es un circuito, este que hay aquí, es un circuito en paralelo. Tiene un voltaje, una pila de que tendrá lo que sea de voltios, y tiene la resistencia 1, la 2, la 3 y 4 resistencias. Y ahora, si yo soy un electrón que salgo de la batería, puedo hacer lo siguiente. Yo salgo por aquí salen todos los electrones. Y ahora, una vez que llegan aquí, unos poquitos van a tirar por aquí y otros poquitos siguen por aquí. Luego, otros poquitos van a tirar por aquí abajo y otros siguen por aquí.
luego otros poquitos van a tirar por aquí abajo y otros siguen por aquí. Y ya el resto va a tirar por aquí y aquí se vuelven a unir todos y aquí al final estarán todos, ¿entendéis? ¿Entendéis lo que pasa con los electrones? Que a lo mejor uno no tira por aquí o por aquí, a lo mejor ha tirado por aquí o por aquí, o por la R1 o por la R3. Por eso dice que hay varios caminos para la corriente. Por alguna resistencia tirarán unos pocos de electrones y por otro tirarán otros pocos. Lo que sí es verdad es que aquí, en un extremo de la pila, están todos los electrones y en el otro extremo al final están todos los electrones. ¿Entendéis eso? En los extremos siempre hay, ¿no? En los extremos de la pila están todos. Está todo el voltaje y todos los electrones. Vale. ¿Vale? Y ahora en paralelo ocurre justo lo contrario que pasaba en serie. En serie el voltaje se repartía y en cambio en paralelo el voltaje es el mismo en todos los componentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si la pila, imaginaros que esta pila es de 10 voltios, pues aquí hay 10 voltios, en la resistencia 1 hay 10 voltios, en la resistencia 2 hay 10 voltios, en la resistencia 3 hay 10 voltios y en la resistencia 4 hay 10 voltios. En todos hay los mismos voltajes, en paralelo el voltaje siempre es el mismo. Justo al contrario que en serie. Y en serie la intensidad, que siempre era la misma, aquí se reparte. ¿Vale? Fijaros, si en un circuito serie como este, hemos dicho que una vez que hemos calculado la intensidad, que era 2,5 amperios, había aquí 2,5 amperios, en R1 2,5, en R2 2,5 y en R3 2,5. Pero en un circuito paralelo, la intensidad se reparte por las ramas. Aquí habrá algo, aquí habrá otro poquito, aquí habrá otro poquito y aquí habrá otro poquito. Y el total estará aquí y aquí. En la pila está todo. ¿Se entiende? Sí. Vale, y ahora la resistencia equivalente o la resistencia total se calcula mediante esta formulita. Será 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 más 1 partido R4, 1 partido R5, todas las resistencias que haya. Perdona. Esta formulita hay que sabérsela, ¿vale? Pero fijaros, si en un circuito serie lo que íbamos es sumando las resistencias, en un circuito paralelo como este, en una conexión paralelo, lo que hacemos es sumar todas las resistencias, pero en vez de R1 más R2 más R3 más R4 más R5, lo que hacemos es 1 y ahora 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 más 1 partido... y así todas las resistencias que haya. Vale. ¿Vale? Vale. Sí. Vale. Y ahora si conectamos pilas, dice el voltaje es el mismo. Si yo conecto pilas en paralelo, si pongo, imaginaos que en vez de que fuera una resistencia fuera una pila, el voltaje que hubiera en esta R, en esta R y en esta R sería el mismo, pero la intensidad se sumaría. Los electrones saldrían de aquí y también saldrían de aquí, que había otra batería, y entonces habría el doble de electrones, con lo que hacen que las pilas duren más. Por eso cuando pongo las pilas de un mando a distancia, eso se suelen conectar todas en paralelo para que te duren más las pilas del mando a distancia. Aunque parezcáis que las estáis conectando en serie, son en paralelo, ¿vale? Bien, ¿se entiende conexión en paralelo? Sí. Sí. Vale, pues vamos a ver un ejemplito, pero sin agobiarnos, porque os recuerdo que lo primero que tenemos que hacer son ejercicios de serie, pero bueno, os he puesto uno de paralelo para que lo veáis. Venga, pues aquí tenéis un circuito paralelo. Fijaros, tengo una pila que me da 45 voltios. Y ahora tengo tres resistencias en paralelo. Fijaros, son como tres colas distintas, ¿vale? Una resistencia R1 que da 8 ohmios, una resistencia R2 que da 15 ohmios y una resistencia R3 que son de 20 ohmios. Si yo soy un electrón que salgo del polo positivo, cuando llegue aquí, cuando llegue a este puntito negro de aquí, tengo tres opciones. Tengo como tres carreteras a seguir. O tiro por aquí, o sigo recto, o tiro a la derecha. ¿Lo veis? No sé por cuál voy a seguir, pero una de las tres tendré que seguir. Y luego, cuando salgan este puntito, aquí se juntarán otra vez todos y llegarán aquí todos los electrones que ha dado la batería. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Venga, pues vamos a ver los cálculos. Voltaje total, 45 voltios. Perfecto, eso no lo dice el problema. Aquí lo pone, 45 voltios. Resistencia 1, 8 ohmios. Aquí está, resistencia 1, 8 ohmios. Resistencia 2, 15 ohmios. Resistencia 2, 15 ohmios. Y resistencia 3, 20 ohmios. Resistencia 3, 20 ohmios. Resistencia total. Esa es la formulita rara.
4,25 ohmios. Vamos a verlo. Aquí lo tenéis. Sería aquí abajo, esto de aquí. 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido de R3. ¿Cómo hago esto? Sin complicarnos. Yo lo que hago son primero las fracciones. 1 partido 8 ohmios, 0,125. 1 partido 15 ohmios, 0,06. 1 partido 20, 0,05. Entonces, 1 partido 0,125 más 0,06 más 0,05. Eso es igual, sumo estos tres de aquí abajo, 1 partido 0,235. Y le hago la división y me sale 4,25. Y esa sería la resistencia total. ¿Vale? Ese sería el cálculo más complicado. ¿Cómo te da el 425? Aquí abajito lo tienes, Isabel. Aquí están todas las cuentas hechas poco a poco. Sí. ¿Me ves rápido? Se divide el 1 entre 0,25. 1 entre 0,235. Vale. Esa es la resistencia, es como si cogiera estas tres resistencias de aquí y las pusiera como una sola. Sería una resistencia grande, sería el dibujo de una sola resistencia y tendría el valor de 4,25 ohmios. Vale, ahora sí. ¿Vale? Bien. Y ahora, intensidad total, la intensidad que me va a dar la pila. La intensidad será el voltaje partido resistencia, ley de Ohm. ¿El voltaje cuánto es? 45 voltios. Y la resistencia total, 4,25. Esto da igual, 10,6, 10,7, es que ya empiezan a ver decimales, pero vamos, 10 con algo. 10,6, 10,7. Ahora, la intensidad que va a pasar por R1, por aquí arriba, pues será el voltaje que haya en R1 partido R1. ¿Qué voltaje va a haber en R1? Recordar que en un circuito paralelo, el voltaje es el mismo. Aquí lo pone, el voltaje es el mismo, es decir, que si esta pila tiene 45 voltios, aquí en R1 hay 45 voltios, en R2 hay 45 voltios y en R3 hay 45 voltios. Y fijaros, lo he puesto aquí, V de R1 45 voltios, V de R2 45 voltios y V de R3 45 voltios. Y V total 45 voltios. En todos lados hay 45 voltios, que son los que da la pila, ¿vale? Sí. Sí. Vale, pues la intensidad que circula por la resistencia 1 y de R1 será al voltaje que circula por la resistencia 1, que son 45 voltios, partido la resistencia 1, que son 8 ohmios. 45 entre 8, 5,6 amperios. La intensidad, ahora con la otra resistencia, la intensidad que circula por la resistencia 2, que es de 15 ohmios, será, según la ley de Ohm, voltaje partido resistencia. Voltaje que circula por R2 son 45 voltios. Y las resistencias son 15 ohmios. 15 ohmios, aquí está. 45 entre 15 a 3 amperios. Ya tengo estas dos intensidades. Ahora me faltaría la tercera, que sería intensidad de la resistencia 3, será igual a voltaje de la resistencia 3 partido resistencia 3. Eso será igual a 45 voltios, que es lo que hay en todos lados, partido 20. ¿20 por qué? Porque son 20 amperios. Digo, perdona, 20 ohmios. 45 entre 20, 2,2. Es decir, ya tengo estas tres intensidades, que son las que circulan por aquí y por aquí. Si sumara las tres, me tiene que dar la intensidad total. Si yo sumo 5,6 más 3 más 2,2, da 10,8, 10,7. 6, 5,6, 10,8, me ha dado 10,6, está bien. Son los decimales que he perdido, ¿vale? Sí. Bueno, pues este es el problema más complicado que vaya a hacer. Pero que ni siquiera lo vaya a hacer mañana, porque mañana vamos a hacer de los de serie. ¿Vale? Vale. Vale. Bien. ¿Cómo lo veis? Eso es lo que quería explicaros hoy. Lo he intentado En hacer paralelo un poco más difícil. en paralelo es más complicado, pero no os agobiéis, lo vais a hacer problemas. Pero ya os digo, mañana os voy a mandar una relación de problemas de serie. 4, 5, 6, 7 problemas serie, no sé, los que me tengo que poner y buscarlo. Lo hacemos como hemos hecho los otros problemitas. Vemos cómo salen. Que sale mal, lo repasamos. Que sale bien, avanzamos. ¿De acuerdo? Vale. De Bien. acuerdo. Sí. ¿Tenéis alguna duda? No, No, ¿Algo que queráis comentar? no. no, no. Nada. Si habláis con Manuel, bueno, a ver si he puesto aquí algo. Voy a ver a... No.
Bueno, pues ya está. Esta es os paso luego la presentación, ahora en cuanto acabemos, y proceso el vídeo, y el vídeo no sé si lo acabaré esta noche, pero vamos, cuando lo tenga os lo paso también, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Muy bien, pues perfecto. Que ya sabéis, si tenéis cualquier duda o lo que sea, me contactáis por WhatsApp, por la plataforma, como veáis, ¿vale? Ánimo, que ya va quedando menos. Sí, sí. Si fuéramos más jovencillos podíamos salir, pero todavía no. Bueno, venga, pues un abrazo a las dos, ¿vale?